Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Claro está, vamos a reflexionar sobre mucho de lo que sigue pasando. Vieron que básicamente todos los días son lo mismo, ¿no? Digo, todos los días son lo mismo en términos de el recorte, el ajuste, la mentira, el no entender cómo el gobierno está tanto por fuera de la realidad, pero sin embargo sí toma medidas que transforman nuestra realidad. Pero hoy en particular quería proponerles para arrancar el programa una reflexión en torno a pensar cuál es la verdadera fortaleza que hoy tiene Milei, porque es difícil encontrarla. Y tengo una impresión, casi una convicción, voy a tratar de argumentársela, de que la mayor fortaleza de Javier Milei hoy es la oposición que tiene. Porque insisto, como les digo cada noche, hablar de Milei y hablar mal de Milei podríamos hacerlo casi de por vida, de aquí, de cara al futuro. ¿Por qué? Porque todos los días nos da razones, pero me gusta hablar de los anticuerpos que hay. En el caso de que existan, yo creo que los pocos que existen no logran articularse y los que mayoritariamente deberían existir no lo están demostrando. Eso les propongo reflexionar. Si la oposición a Milei no es hoy la fortaleza de este gobierno. Bueno, y después, por supuesto, con todo el equipo. Y vamos a tener invitados especiales, porque cuando nosotros decimos que la cultura y que la formación en la cultura hace a la sociedad del presente y a la sociedad del futuro, queremos que escuchen testimonios que demuestran que esto es así. Más allá de que el gobierno de Javier Milei continúe recortándolos. Bueno, todo esto y un poco más. Si se quedan, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, les decía, la fortaleza de Milei está en la oposición. Cuando hablo de oposición no hablo solamente de oposición política dirigencial. Hablo en la oposición en cada una de las instancias en que nos ubiquemos para enfrentar las políticas de este gobierno. Claro está, algunas tienen más responsabilidad que otras. ¿Se acuerdan cuando se decía, no, el gobierno de Milei no dura, olvídate, cuando llegue marzo, abril, cuando comience en las clases y cuando aumente el transporte, no, esto le explota, esto se cae? Bueno, nada de eso, no pasó. No lo estoy buscando, no lo estoy pidiendo para que nadie se asuste. Estoy diciendo simplemente que ese primer análisis que muchos hicieron acerca de que el hecho de que los chicos vayan a la escuela, los gastos que significaban ir a la escuela, el aumento en la educación privada sumado al aumento irrisorio en los transportes iba a generar una tensión social que iba a incomodar a este gobierno y a partir de ahí empezaba en declive. No sucedió. Ahora muchos dicen, no, pero esperá ahora que arrancan las tarifas. Cuando arrancan las tarifas la gente va a estar harta de no poder pagar, más todos los recortes que ya viene sufriendo en medicamentos, en salario, y esto termina estallando. No hago futurología, pero humildemente les digo, tampoco va a suceder. Y me quiero preguntar por qué no va a suceder. Aunque sea para arrojar un manojo de respuestas que pueden darnos alguna idea para reflexionar. ¿Saben por qué no va a suceder? Primero, porque la oposición no quiere que suceda. Y no lo estoy adjetivizando y no estoy marcando posición si está bien o si está mal. La oposición entiende que Milei debe terminar su mandato, cualquiera sea el proceso de ese mandato y cualquiera sean los resultados finales de su mandato. ¿Está bien o está mal? No lo sé, cada uno tendrá su reflexión y su síntesis. Lo que digo es que la dirigencia política de la oposición entiende que no son ellos los que deben motorizar esto. Y en todo caso deberán acompañar el movimiento social en el caso de que aparezca con más vehemencia. Ese es un punto. Otro punto que para mí es fundamental tiene que ver con que no terminamos de entender qué significó el voto a Milei y quiero expresarles una opinión con respecto a esto. ¿Por qué hay cierta tolerancia social frente a estos recortes en algún sector? Claro está. ¿Por qué todavía hay una idea del sacrificio que debemos hacer en nombre de no sé quién que está? ¿Por qué hay una imagen que, según dicen los encuestadores, abro un paréntesis siempre con respeto, no creo en ninguna encuesta, ni cuando dan a favor de lo que a mí me interesa, ni cuando están en contra, no creo en las encuestas, sobre todo porque los últimos 15 años no pegaron una, lo digo también con respeto, pero es la realidad. Sin embargo, dicen que Milei tiene todavía un gran acompañamiento de la sociedad. Bien, vamos a suponer que es cierto,
que seguramente hay muchas porciones de la sociedad que lo están acompañando, pese a que están viviendo mal, para mí tiene que ver con la lectura que significa hoy el voto de Milei. El voto de Milei no fue un voto por el cambio. Yo no acepto esa hipótesis, no encuentro argumentos para esa hipótesis. El voto que venía de la mano de un cambio era el voto a Macri. Mauricio Macri y el PRO, cuando enfrentan a Scioli, vienen con el relato del cambio, que era lo que había que cambiar, la continuidad de 12 años de un gobierno que, si bien había transformado la realidad de los argentinos, como toda lógica de la extensión del tiempo, más unos medios trabajando en debilitar al gobierno, más un último año que no fue bueno en términos económicos, todo eso generaba una sensación de cambio que la pudo potenciar el PRO con operaciones mediáticas en contra de Cristina Kirchner, del peronismo, bien. Pero ahí había una idea de cambio que la sociedad lo volcó en el voto al PRO. El resultado de las elecciones de Milei y el voto a Milei no es un voto para cambiar, es un voto para romper. Es un voto que buscaba la ruptura. Y en todo caso ustedes dirán, bueno, pero algo que se rompe después, al estar roto, y vos lo querés rearmar, va a terminar cambiando quizás en la forma. Sí, pero una gran porción del voto a Milei era un voto que venía a romper lo establecido. Entonces todavía hay cierto revanchismo en un sector del voto a Milei, que se sostiene solamente por esa lógica revanchista, porque todavía no vieron que se haya roto todo lo que creen que debe romperse. Y están convencidos que para que esa ruptura exista, tienen que sacrificarse, lo van a hacer. El 2001 fue una expresión de un modelo que implosionó. Y a diferencia de estas elecciones del 2023, en el 2001, el enojo, el desencanto, la bronca, el rechazo, el desprecio a la política no tenían nombre y apellido. En el 2023 lo tuvieron. Y fue Javier Milei. Entonces, lo que en aquel momento se sintetizó en el que se vayan todos, hoy se sintetiza en Javier Milei. Por lo tanto, la lógica de una reacción frente a este gobierno de forma inmediata no se va a dar hasta el momento en otros sectores que no sean los sectores que históricamente se pusieron a la derecha. Entonces me parece que estamos rascando en una olla donde no hay más, donde esto no va a ser un proceso de acumulación. Cuanto más desempleo, cuanto más pobreza, cuanto más desigualdad, cuanto más recorte, entonces Milei va a perder poder. Hasta ahora se está demostrando que no es así. Me parece que hay que dejar de preguntarse si este gobierno termina o no termina, si este gobierno se cae o no se cae, y empezar a preguntarse qué está construyendo la oposición para hacer alternativa. Tuve la posibilidad estos días de hablar con un dirigente que respeto mucho, que me decía, hay que estar mucho más concentrado en volver a generar credibilidad de un proyecto político que se pudo llevar adelante, que le transformó la vida de la gente y que nos robaron. Si Milei no termina su mandato, será porque se cae por su peso propio. Ahora, bien, que algo se acabe por su propia maldad o inutilidad, no legitima lo bueno de lo que está enfrente. Habrá que construir lo bueno de lo que está enfrente. Basta con la frasecita esa de que volvemos mejores porque ya fracasó 2 veces. Entonces, digo, habrá que inventar otra. Habrá que inventar otra. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué se está construyendo? Y no se ve eso que se está construyendo. No se ve. No termina de aparecer. ¿Por qué? Porque lo mejor que le puede pasar al campo nacional y popular, que no es solo el peronismo, si se quiere, como columna vertebral, por lo que significa, pero que es mucho más que el peronismo, aunque el peronismo no lo quiera aceptar o su conducción política, digo, es mucho más, es construir una alternativa de poder real que aplaste a los libertarios en las urnas. Esa es la verdadera fortaleza política. Y utilizo la palabra aplaste no porque se me ocurrió, porque creo que al fascismo hay que aplastarlo con los términos democráticos. Hay que aplastarlo en las urnas. Entonces, digo, lo mejor que le puede pasar a nuestra democracia es que este modelo
de desangrado de los sectores de los trabajadores, este modelo de estafa, este modelo de entrega, este modelo de saqueo, tenga una derrota enorme en las urnas. Pero no solo para escapar del infierno, sino con la profunda convicción que se puede vivir de otra manera. Ahora la oposición va a tener que entender que hay algunos políticos que siempre serán escuchados, que siempre se necesitarán en las filas, pero que tienen que dejar lugar a aquellos que al menos hacen una lectura de este presente con otra vocación política. No me quiero extender más, pero estoy convencido que la receta, como les dije hace unos días, que ciertas recetas de cómo construye poder el campo nacional y popular, se ha demostrado que perdió vigencia, que ya no alcanza con decir tenemos a todos los gobernadores adentro, tenemos a todos los intendentes adentro, ya está, ganamos las elecciones, no va más, no va más. También está agotada la lógica de que cuanto más desnudemos al monstruo, más bellos serán nuestros rostros. No, el voto a Milei lo que entiende es que el rostro de la monstruosidad está de este lado. Y eso hay que transformarlo. Porque sigue teniendo razón Carlos Heller cuando dice que el límite del ajuste es el ajustado. El problema es que si el ajustado no entiende su condición de ajustado y que el ajuste no es por necesidad, sino es como un proceso de saqueo, no lo transformas más esto. Entonces, insisto, ojo, como siempre les digo, es una idea como disparador. La fortaleza de este gobierno está en una oposición que entiende que lo mejor es el silencio, que lo mejor está en la estrategia política por encima de la realidad y la necesidad, que la oposición es mejor planificarla de cara a las elecciones y que no termina siendo oposición en los territorios. Porque es increíble que cuando te echan trabajadores de los trenes, que cuando te recortan salarios de docentes, que cuando te cierran espacios culturales, te persiguen artistas, te persiguen periodistas, se meten con la salud, se meten con medicamentos oncológicos, se meten con aerolíneas argentinas, se meten con todo el mundo, no puede ser que no haya nadie que pueda articular eso. Bien, será entonces que también hay una nueva etapa política, donde nos exige mucho más a la sociedad organizarnos, amalgamar y conducir articulando, que esperar que algún dirigente político se acuerde de ser precisamente eso, un dirigente político. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Hacía falta de terminar con Venegas Lynch? Con Berti. Es un símbolo. Berti. Vos sabés que está en el árbol del Che Guevara, tipo. Claro. Sí. Dios mío. Bueno, ahora vamos a entrar, de verdad, es un, no sé qué, cómo le da el resultante, pero... Algo pasó en el medio. Pero algo pasó en el medio grave. Claramente Algo pasó en el medio grave. Anita, buenas noches. Buenas noches, Borro. ¿Por dónde vamos? Un poco con lo que tenemos como lema de este comienzo del programa, que es el rompen todo, la sensación de que destruyen, vacían para decir, bueno, vieron que no funcionaba esto o aquello. Ahora bien, sabemos que todo aquello que se desmantela por completo, por más que digan, no, es que hay un problema administrativo en esto o aquello, va a llegar, no llega. Y si llega, es ineficiente totalmente. Es como lo de cuando dijeron lo de los vouchers para las escuelas, entras al link y no funciona. Son 2,50 pesos, en 3 meses tenés que volver a hacerlo. La realidad es que los parches que están diciendo que van a poner no sirven para nada y en el medio sí lo que hacen es llevarse puesto el futuro de todos y todos nuestros pibes. Ahora, no hay, a priori, no hay, o por lo menos lo que yo planteaba en el editorial, no se ve una reacción social que a lo mejor es más las ansias nuestras, como comunicadores, que lo que realmente entiende la sociedad que debe suceder. Tengo un poquito de esperanza puesta en lo que pueda pasar con los estudiantes, pero... El 23 de abril, claro. El 23 de abril. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando en las universidades, el recorte y las próximas acciones, pero me quedé con algo, Fer, que alguna vez lo hablamos, que era estallido social o implosión, ¿no?
Entonces, frente a esa idea, las sociedades no solamente se expresan a través del estallido, también una implosión. Y vos me decís, bueno, pero ¿y qué es una implosión? Y una implosión en un punto es peor que un estallido, porque una implosión supone un momento de mucha fragmentación social, de una suerte de guerra de pobres contra pobres, de una tolerancia tal. Pero también digo, bueno, ojo, porque a veces estas cuestiones subterráneas que empiezan a pasar surgen cuando es lo menos esperado, ¿no? Me parece que esa idea es un poco, esa idea de que va a haber un día D en el cual estalla todo, no va a pasar, pero sí lo que va a pasar es que una sociedad puede empezar a perder la expectativa, la credibilidad en un gobierno, y que eso, como bien decías vos en tu editorial, si se construye la oposición en una alternativa creíble, eso en el 2025 puede tener sin dudas un lugar distinto. Lo dejo abierto porque después lo vamos a seguir discutiendo. Quizás uno de los errores que cometemos, me incluyo, es querer leer a esta sociedad como una sociedad idéntica a la del 2001, y no es. Y no es. Y quizás habla bien que no lo sea, no sé. Pablo, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches, Fer. No, me quedé pensando en esto que decías por el lado de la oposición, ¿no? Lo que planteabas anteriormente, porque no se ve ningún referente. Ayer Grabois decía algo que es interesante. Bueno, Grabois sí. Bueno, Grabois sí. No, pero decía algo... Ayer estuvo brillante con el gato. Claro. La verdad que es una persona prelúcida, ¿no? Está bueno lo que decís, Fer, porque además dio un ejemplo que me parece que estuvo muy bueno, una especie de submarino, ¿no? Que está como debajo del agua, levanta el periscopio, mira un poco lo que pasa, ve que la situación no da todavía como parecer y vuelve a esconderse, pero está leyendo de alguna manera lo que pasa. Lo que falta quizás es la organización y que de esa organización aparezca una figura visible, que puede ser un Juan Grabois, para mí tranquilamente, un referente, pero sigue esperando. Yo por momentos me debato y me pregunto, digo, ¿es momento para que realmente algún referente de la oposición se exponga al frente de todo esto, o debe dejar que las cosas se sigan manifestando de esta manera y tal cual se está deteriorando socialmente en nuestra población, ¿no? ¿Usted está contento con lo que dijo Venegas Lynch? No, ¿te vas a sacar los anteojos? Sí, me voy a sacar los anteojos y te voy a decir una cosa que se piensa cuando uno arma los personajes en teatro. Uno puede pensar que el carácter del personaje hace al conflicto o que el conflicto genera el carácter del personaje. Es decir, me gustó eso. En este momento sería posible que apareciera un personaje o dos agitando la bandera y diciendo yo soy el que ustedes tienen que seguir, que es lo que quisiéramos más o menos todos, que venga Superman y diga yo me enfrento con él. Pero cuando no aparecen esos, es probable que el ambiente genere que uno de esos aparezca. Se aparezca la araña radioactiva que pica el Spider-Man, o de los complejos de Batman hagan que fabrique su baticueva. Va a salir, va a aparecer irremediablemente en algún momento, pero no sé si respaldando cuál de las dos teorías. Me tira más la segunda. Bien, vamos a ver porque... Sí, no sé. Que lo quizá no sea necesario. No, quizá debiera ser otra etapa política. ¿Puede ser? No de esperar liderazgos que están, pero que, bueno. Quiero contarles algo. Tenemos hoy invitados que nos alegra mucho que estén, no por el motivo en el que están, pero sí que estén, y que ahora los voy a ir a saludar. Ahí lo vemos a Rolando Goldman, que es creador del programa de becas Marta Argerich, de lo que son las orquestas juveniles, Micaela Fernández, que es profesora de contrabajo de la orquesta El Tambo, ya nos vas a contar qué es, Isidro Casanova, es becaria de la primera camada, formada en esa misma orquesta desde los 8 años, y Luz Andrada, que es charanguista, que es becaria de la primera camada de la orquesta Tunkelén de Garín. Pronuncié bien, gracias por venir, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas gracias, noches. Fernando, y bueno, gracias a toda la gente aquí por invitarnos. Sí, tal cual, es un placer estar, aunque los motivos por los cuales venimos no son tan agradables, ¿no? Micaela y Luz son dos de los miles de niños, niñas, jóvenes que en todo el país forman parte de esta red de orquestas infantiles y juveniles que vienen creándose dentro del ámbito de lo que era el Ministerio de Cultura de la Nación desde el año 2005-2006. De hecho, Micaela se integró a la primera orquesta que creamos, que fue ahí en Isidro Casanova, cuando ella tenía 8 años. En aquel momento... Perdóname, te interrumpo. Sí. ¿Cuántos años tenés? No, ninguna. Ah, bueno, tengo 26. 26, qué Hace 18 años. Ahora nos contás. Bueno,
En aquel momento imaginábamos que, bueno, hubo un grupo de profesores que fueron contratados para que fueran a enseñar, a dar clases a los niños, un director que dirigía esa orquesta, y desde el inicio mismo del programa habíamos planteado que en algún momento debíamos romper con esta cuestión de que aquellos que iban a enseñar eran los que venían de afuera del barrio. Y los propios niños que con los años encontraran digamos, la vocación en la música como para continuar desarrollándose, pudieran ser ellos los profesores de sus propias orquestas o de otras orquestas que fueran a crearse, ahí asienten ellas. Pasados varios años, yo, como decía, estuve en los inicios de la creación de este programa y estuve unos 4 o 5 años nomás y fui convocado durante el gobierno anterior al actual para volver a rearmar aquello que habíamos iniciado. Y en esta etapa, pasado este tiempo, se nos ocurrió que era el momento de impulsar aquella idea. Hablé con Marta Argerich. Marta Argerich es un ícono de nuestra cultura, es la mejor pianista que hay en el mundo, es brillante y tiene una sensibilidad muy especial. Y tomando como ejemplo que si bien no se debía a una política de Estado, sino a una situación personal de ella, que recibió el apoyo del Estado cuando ella era una niña para poder continuar su formación y que fue determinante en su carrera artística, surgió la idea de crear un sistema de becas poniéndoles el nombre de Marta Argerich. Te interrumpo aquí, Rolando, porque precisamente Marta Argerich escribió un documento, una carta, denunciando esto que está pasando con estas orquestas juveniles y con estas becas puntualmente que llevan el nombre de Marta Argerich. Ana, si lo podemos repasar, sí, perfecto. Lo que escribió Marta. Lo que escribió Marta en el día de hoy, en esta carta, es: en marzo del 2021, el maestro Rolando Goldman me propuso, con la colaboración de Eduardo Hubert, crear las becas que llevan mi nombre, becas Marta Argerich, dentro del ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. En 2023, una nueva camada de 40 jóvenes de todo el país se incorporaron a las becas. El trabajo que han realizado es muy importante y una cantidad de docentes los están formando con indudable seriedad, dedicación y mucho amor. Lamentablemente, las autoridades del gobierno nacional de mi país decidieron interrumpir las becas, que debieron comenzar en febrero de este año, y despidieron a esos y otros profesores de las orquestas infantiles. De esta manera están privando a los jóvenes de la oportunidad de tener un brillante futuro musical. Yo misma he recibido el apoyo del Estado argentino cuando era jovencita y eso fue fundamental para mi formación y posterior carrera artística. Si el Estado no apoya y contribuye a la cultura, el futuro es realmente peligroso, y firma de puño y letra Marta Argerich. Bueno, primero celebrar artistas de la magnitud de Marta Argerich que se comprometan, ¿no? Digo, porque hay otros tantos. Entonces hay que poner en valor. ¿Qué significó, Micaela, para vos? Son 18 años que estás en la orquesta. ¿Y Sí. cómo llegaste a los 8 años? El programa llega a la orquesta, a la escuela 188 primaria del barrio El Tambo en Isidro Casanova. En ese momento eran solo 3 profesores los que habían venido: Carlos Urdo Álvarez, Edgar Colque y Andrés Busto, en el área de guitarra, aerófonos y percusión. Como en todos lados, la situación del barrio era muy precaria, era muy, por así decirlo, peligrosa, por así decirlo. Y mi mamá no quería que yo haga cosas raras y sin embargo que tenga también una forma de entretenerme en lo que es el barrio y la calle. Me anoto en el año 2006 con mi profesor, que es Carlos, en el área de guitarra. Obviamente en ese momento se habían anotado 180 chicos en la escuela para formar parte de la orquesta, y como se dieron cuenta que era mucha la cantidad de gente, de chicos que se querían anotar, trajeron más profesores y más instrumentos. Al día de hoy tenemos guitarra, percusión, aerófono, charango, clarinete, flauta traversa, percusión, no sé si ya lo dije, contrabajo, que es mi área, y seguro me estoy olvidando de alguno más. Pero bueno, fueron 18 años en el que yo entré en el 2006. En el año 2017... No, perdón, en el año 2014 yo le digo a mi mamá que me quiero anotar en el profesorado para estudiar. Tenía 15 años en ese momento y con ayuda de mi profesor me anoto en el profesorado para estudiar educación musical. No sé si... Todo ese recorrido. Mucho recorrido. ¿Y vos, Luz?
Bueno, yo tengo 22 años y me anoté en la orquesta Tunkelén. Primeramente se anotó mi hermana, que es un poco más chica que yo, en el área de guitarra. Y al año me anoté en charango, que fue un instrumento que vi, que me llamó la atención, que no conocía. Y no sé, por el sonido y demás, me llamó la atención. Y ahí me anoté. Tenía 15 años. A mí lo que me pasó es que justo en ese momento me había cambiado de colegio y sentía la necesidad también de poner mi cabeza en otra cosa, en disfrutar más allá de la escuela e integrarme a un grupo, digamos. Y bueno, y ahí ingresé en la orquesta. Pasado un tiempo tenía que decidir, digamos, a los 18 años de alguna forma qué quería hacer de mi vida. Y empecé a estudiar comunicación en la Universidad de General Sarmiento. Y al mismo tiempo se me presentó la oportunidad, gracias a todo este programa de becas y al apoyo de mi directora Sonia, esta chance de anotarme a una formación diferente a la que yo estaba teniendo, a una formación musical que en mis planes no estaba, porque yo no quería ser profe de música, pero dije, bueno, vamos a probar, vamos a ampliar mi trayectoria, mis experiencias, porque además vivir la experiencia justamente de una orquesta es entender la forma colectiva de trabajo, el compañerismo, el tener una rutina, ir a los ensayos, ir a las clases, conocer a compañeros, a compañeras, y creo que eso estuvo buenísimo. Me anoté en las becas y quedé. Para mí fue una sorpresa muy grande y eso también me impulsó a generar estos lazos, ¿no? De compromiso con la cultura, de compromiso con la educación, y creo que es fundamental no solamente tener la posibilidad, sino que otros chicos también la tengan. Ahora, Rolando, vos que además sos músico y sos charanguista también, ¿qué termina significando la música, la orquesta? Bueno, ya decía algo ella, ¿no? Sobre todo en aquellos barrios donde vos decías algo muy importante al principio, que sea desde el propio barrio que se empieza a construir ese espacio y no desde afuera, ¿no? Claro. En los últimos 4 años hemos creado más de 60 orquestas en todo el país y llegamos a una cantidad de un poco más de 110 orquestas infantiles y juveniles. La inmensa mayoría de ellas están insertas en barrios populares y en general suele haber como una contraparte, o municipios, provincias, universidades, mutuales, movimientos sociales. Hace un rato escuché que hablaban de Juan Grabois. Él conoce este programa y tiene un compromiso genuino con todo el trayecto que venimos haciendo. Y estas orquestas que fueron creadas se hicieron de una manera muy amplia en términos de ideológicos, políticos. No sé, hace un año se creó una orquesta, por ejemplo, en la AMIA, a pedido de la gente de la Mutual. Hay municipios de distintos colores políticos que han solicitado la posibilidad de que se hicieran estas orquestas. Desde el Ministerio de Cultura se venía haciendo una provisión de instrumentos musicales para conformar la orquesta, capacitaciones, encuentros periódicos de directores o profesores de orquestas, muchísimo material didáctico, partituras como para que pudieran trabajar. Ahora, yo creo que habría que poner el foco en lo siguiente, porque en este tiempo escucho mucho que se denuncian despidos. Y yo creo que es absurdo denunciar despidos porque los despidos se han convertido en una propaganda de gobierno. El gobierno anuncia los despidos. Lo celebra. Lo celebra además. Sí. Como acciones de gobierno, ¿qué hacen? Despiden gente. Acá tenemos a 2 profesoras. Una de ellas ha sido despedida hace una semana o 2 semanas de la Secretaría de Cultura de la Nación. Cuando dentro de la Secretaría hay cientos de profesores contratados por municipios, provincias y demás. Hay un pequeño grupo de profesores, que son 25, contratados por la actual Secretaría de Cultura de la Nación, y fueron despedidos la mitad de ellos. Entonces, decir que no eran ñoquis, todo eso es absurdo, porque es muy fácil comprobar cuál es la tarea y ver el fruto del trabajo que tienen ellos en las orquestas. Yo creo que la discusión está planteada en los diferentes modelos, por un lado deshumanizante, agresivo contra el pueblo,
digamos, poniendo eje en el individualismo, en el sálvese quien pueda, en que el que está al lado mío es mi enemigo. Y enfrente de eso están las orquestas como símbolo de esta otra cuestión. Luz, marcabas eso, ¿no? Lo importante de lo colectivo, del aprendizaje de lo colectivo que te genera una orquesta. Claro, ¿qué es una orquesta? Una orquesta es una institución desde el punto de vista social, cultural y artístico valiosísima, donde el resultado tiene sentido si es colectivo. Claro. Con el esfuerzo de cada uno, claro, con el estudio, y la verdad que transforma realmente la vida de todos estos jóvenes, de sus familias y de los barrios. ¿Ani? Sí, Rolando, tengo entendido que ustedes se acercaron a lo que es la Secretaría Actual de Cultura, entregaron lo que es la tarea de las becas de las orquestas, explicaron también la importancia y la implicancia que tiene esto a nivel federal, pero ¿cuál fue la respuesta directa a lo que viene pasando? O sea, por lo cual en febrero no bajaron el dinero para que las chicas y los chicos puedan continuar con las becas. En diciembre, cuando cambió el gobierno, yo tuve una reunión con el actual secretario de Cultura, quien me felicitó por la tarea que habíamos realizado. Yo le entregué un informe. ¿Existe el secretario de Cultura? Es todo un dato, ¿eh? Existe el secretario de Cultura. Es más, hasta él me dijo que él quería que yo continuara. Yo de ninguna manera le dije, presenté mi renuncia y le dije que estaba dispuesto a hablar con quien él quisiera para transmitir la experiencia que habíamos hecho. Hace 2 viernes, hace 2 semanas, tuve finalmente una reunión que me invitaron a una reunión, un director de la Secretaría, dentro de la Secretaría de Cultura, quien me dijo que no iba a haber ningún despido en el área, que valoraba mucho las becas Marta Argerich y el programa de orquestas. Las becas en sí no tienen razón de ser si no están, si no hay profesores, si no están unidas a este programa de orquestas que están en todo el país. 5 días después les llegaron los correos diciéndoles que eran despedidos. Yo en ese momento pensé que esa decisión se había tomado en otras esferas y que ni siquiera este director o el secretario de Cultura estaban al tanto. Hoy tengo mis dudas porque han manifestado que las becas van a continuar y dicen problemas administrativos. Esta demora debía haber comenzado en febrero. Creo que esta potente carta que hace Marta Argerich los ha despabilado un poco y quizás ahora quieran apurar un poco el inicio de las becas, pero simultáneamente dicen, pero no vamos a reincorporar a ningún profesor. Con lo cual es absurdo lo de las becas. Sí, claro. Yo les agradezco mucho que se hayan venido, de verdad, muchísimas gracias. La próxima viene con instrumentos y hacemos algo. Sí, la próxima vez vengo con el charango. Con el charango, muy bien, lindo el charango. Bueno, te invito el sábado a La Paila, acá cerquita, con Juan Falú, vamos a hacer un recital. ¿En dónde? No, pero decime la dirección, si no. Costa Rica 4848. Costa Rica 4848. El sábado a las 9 de la noche, ojalá vengan. El sábado y vengan quienes quieran. Vos también tocás el charango. Sí. Gracias, de verdad. Bueno, y ojalá esto, a partir de los dichos de Marta y ustedes que lo están comunicando también, haga revertir. Porque, insisto, a veces parecen hechos menores. Yo escucho a mucha gente que quiere comparar realidades, ¿no? Y te dice, bueno, che, mirá, con la realidad que le pasa a tantos trabajadores que echaron de tanto ministerio, las orquestas no son un problema. Sí, porque precisamente cuando hablamos de una batalla cultural, hablamos que la batalla cultural se da en todos los territorios. Entonces no existen instancias pequeñas e instancias más grandes. En todo caso hay mayor visibilidad en algunas que en otras, pero hacen el entramado social de igual manera. Por eso es importante defender lo que puede parecer lejano, puede parecer pequeño, porque, insisto, legitimar el cierre de aquello que no es visible termina luego generando las condiciones que para que lo visible, cuando se desmantele, sea menos doloroso. Es como una especie también de mirada colectiva. Ana. Sí, vamos a hablar de otro de los temas de la semana que tiene que ver con la desregulación de la economía. Recordemos que en diciembre el gobierno decide liberar absolutamente todo. Dentro también de lo que fue el DNU estaba la liberación total de lo que es el costo mes a mes de las prepagas. Ahora, esta semana parece ser que desde la cartera de Economía y mismo el presidente Javier Milei dicen, che, se le fue un poquito la mano. Ahora, ¿quién es responsable de que hayan aumentado desmedidamente? Miremoslo. Modificación del marco regulación de la medicina prepaga y las obras sociales. 23.
eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. Lo que nos va a hacer despegar es todo este paquete de leyes de desregulación, donde le sacamos el pie de la cabeza del Estado al sector privado. La suba de prepagas, que es de una vez para siempre, y la suba de tarifas, que es una vez para siempre, o sea que son... Estos aumentos son una vez para siempre. Claro, son cosas puntuales, claro, que tienen que ver con las recomposiciones de precios. Con el tema de las prepagas, yo sigo sin entender por qué autorizaron todos esos aumentos. Porque no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Si vos si querés podés seguir vendiendo el precio, mentilo el precio. ¿Sabés qué te va a pasar? Te va a degradar la calidad del servicio. O algunos empresarios, no sé, caso no prepagas. Yo sé que vos no te vas a querer enojar con nadie, pero lo digo yo, no me importa. Se le recontra fue la mano. Se le recontra fue la mano, yo me enojo también. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ¿Caso prepagas? Claro diablo. Claro caso. ¿Y entonces? Sí. Bueno, sí, la verdad, digamos, acá es un poco... Es buena la pregunta porque me das un poco de pie para algo que yo batallo bastante. Y con las prepagas, loco, con lo que subió, ¿qué onda? Bueno, digamos, ahí lo explicó Toto y entonces les hizo el planteo y le dijo, bueno, no, mirá, ustedes se pasaron de rosca. Bueno, nada, entonces están laburando... Para bajar esos precios. Claro, pero digamos, pero no es Moreno, te pongo una pistola en la mesa para obligarte. Te explico de qué se trata. O sea, nosotros no creemos que lo hicieron con mala intención. Los tipos dijeron, no, mirá el quilombo que es esto. No lo hicieron con mala intención, no sean tontos, che. No se dieron cuenta. Pero no lo hicieron para ganar plata a costa de la salud de los demás. Fue sin darse cuenta, pero fue no sin querer queriendo. Sí, por favor. Se están juntando para, en términos muy cordiales, ver de qué manera pueden rebajar un poquitito, porque la gente pareciera que no lo está pudiendo pagar. Encima Milei, en ese archivo que mostramos, decía, va a ser por única vez. Bueno, enero, febrero, marzo, por única abril, vez por mes. Y siguen aumentando. Es única vez en enero, en febrero es por única vez, por en marzo semana, es por única altura. vez, ¿no? La plata va y viene, lo importante es la salud. Claro. Bueno. Igual la info que yo tengo es como que pueden seguir charlando, pero los aumentos no se detienen, mensualmente. No, bueno, de hecho es el mismo Javier Milei dice, bueno, nosotros nos vamos a venir como venía Moreno a plantarnos así de fuertes. Claro. No, pero hay algo aparte que tiene que ver con la impunidad de Caputo para ahora querer ponerse como el abanderado, ¿no?, en contra de las medicinas prepagas. Claro. Evidentemente aquí hay algo que nosotros no conocemos, o menos yo no conozco, que es saber qué es lo que se rompió entre este sector del poder económico, como son las medicinas prepagas, con los laboratorios atrás, o un sector de ellos, frente en este caso al Ministerio de Economía. Algo que les demostró esto es que le demostró que nosotros tenemos razón, que cuando nosotros decimos que el libre mercado se devora todo y a todos más temprano que tarde. El mercado, por su condición de tal, va avanzando, va demorando, y te devora hasta los propios que le dieron su libertad. Pero también hay algo que hoy decía Ana Paula Marusic al mediodía, que me parece que es muy importante. El gobierno firma un DNU donde les deja a las medicinas prepagas que lo aumenten todo indiscriminadamente, pero lo que no advirtieron es que las medicinas se iban a organizar entre ellos y iban a establecer precios. Quiero decir, la libre competencia entre las medicinas prepagas no existió. Cartelización. Exactamente. Se juntaron, dijeron, vamos todo por esto, dale. Y ahí atravesaron a todo el mundo. Claro, ahí es ahí donde este Estado no se mete en lo absoluto. Después vamos a hacer un recorrido también en las cosas en las que sí se querría meter el Estado, que siempre tienen que ver con ponerle la pata sobre la cabeza a los y las trabajadoras. Bueno, al respecto de eso se lo nombró Guillermo Moreno, ¿no? En el informe que veíamos recién, el presidente de la Nación, con el tema del arma sobre la mesa, lo que ya hemos conocido tantas veces. Guillermo Moreno, en el programa de Pablo Dugan, explicó cómo fue en algún momento la intervención por parte del Estado, cuando es necesaria para poner algún tipo de ancla o algún tipo de subsidio o una retención que pueda ponerle un freno al incremento de un precio como puede ser un commodity, dale el caso del trigo. Así lo explicaba el ex secretario de Comercio Interior. Cuando vos ponés el canta claro arriba de la mesa,
todos los debates se allanan. Ajá. Todo. El problema es que para hacer el canta claro arriba de la mesa, vos tenés que hacer costos. Cuando vos haces costos, esto se resuelve todo. Ok, no está hace bien. falta. Y si los costos te dan que tienen que aumentar 200%. Entonces vos tenés que agarrar la televisión y decir, señores, voy a subsidiar hasta acá. Porque a nosotros nos pasó. Yo quería el pan a un precio. Aumentó el trigo. Por lo tanto, al aumentar el trigo, o subíamos las retenciones, o el precio se traslada al mercado interno del trigo. Por lo tanto, me subía la harina. Por lo tanto, tenía que subir el pan. Subsidiamos la harina. Fue una decisión de política económica. Hicimos costos. Y al precio que el gobierno quería el pan de 5 piezas el kilo, que era el único que subsidiábamos, no que subsidiábamos todo. 5 piezas el kilo era el famoso 2.50, que no. Listo, acá tiene la plata. ¿A través de quién? No a través de las panaderías, a través de los molinos. ¿Cuánto le vende a esta panadería? Tanto. Tome la diferencia, sacábamos la cantidad de pan de 5 piezas el kilo, que es kilo de harina por 3. Y le decíamos, con este kilo de harina hace tanto, tome la diferencia. Se la dábamos al molino. No es difícil. No hay que hacer ninguna cosa rara, no hay que expropiar nada, no hay que pelearse con el capital. Simplemente hay que hacer las cuentas. Bueno, claro, hay que hacer las cuentas y en el gobierno de Alberto Fernández también ocurrió, ¿te acordás? Con la guerra con Ucrania empezó a dispararse el precio del trigo, un gran productor, Ucrania, de trigo, y empezó a generar, como en algún momento ocurrió también con la energía, paralelamente el incremento de la harina y eso impactaba directamente en los precios. Allí fue que se estableció este fideicomiso que fue echado por tierra por el gobierno actual, que en realidad ya viene a ver el tema del precio diferenciado de la harina, 3 ceros, bolsa de 25 kilos para la producción de pan, ¿no? El resto de las cosas que se producen en una panadería no existe desde las elecciones, desde que asumió Milei y algunos días antes, cuando ya los precios empezaron a liberarse desde todo sentido. Para tener en cuenta lo que ha ocurrido con esta resolución que volteó directamente el fideicomiso, que tenía este objetivo, poner un ancla diferenciada y un precio diferenciado a esa bolsa que es para el consumo popular, el pan de la mesa de los argentinos. Preparamos estas placas con información para tener en cuenta. Bueno, se eliminó por resolución 142-24, creado en marzo del 22. Dice el gobierno que se habían dilapidado 69.000 millones de pesos. Siempre cifras, ¿no? Como el 7.000% de inflación, estas cosas que son incomprobables. Subsidiaba la bolsa de harina de 25 kilogramos, 3 ceros para la producción de pan a precios económicos. Desde que asumió Milei no recibieron más bolsas a ningún precio subsidiado. Sin embargo, el fideicomiso seguía marchando. ¿Dónde está la guita? No lo sé. ¿Qué pasó con la misma? Alguien se la tiene que haber quedado en el medio. Sería bueno que investigue la justicia. Y para que tengamos en cuenta, Fer, mirá lo que son estos datos que realmente en la siguiente placa son los que realmente producen un poco de escozor, ¿no? La bolsa de harina 3.0 de 25 en noviembre 23 estaba entre 2.800 a 3.500 mangos. Te estoy hablando de esto de promedios. ¿Cuánto está ahora? Promedio, 15 lucas. 15.000 mangos, ¿no? Precio promedio del kilo de pan noviembre de 2023, 800 mangos. El mismo, estamos hablando de 2 lucas. Estoy haciendo promedio, o sea, hay zonas donde mucho más inciden los precios de alquiler y otras cuestiones. A datos de la semana, a fin de la semana pasada, 160 panaderías ya habían cerrado en el país. Cada una emplea aproximadamente 4 personas. Todavía no impacta la suma de tarifas, principalmente el gas, insumo básico para la producción del pan. Las ventas cayeron 44%, Fernando. La verdad que mete miedo esto, ¿eh? Pero claro, bueno, está bien. Es otra de las cosas que van a empezar a generar este efecto cadena. Lo que está claro es que esto termina, ya lo venimos diciendo, esto termina en la canaleta, no del jugo y la droga, como decía Sanz, cuando hablaba de los programas sociales. Esto termina en la canaleta de desocupación. Sí, claro. Porque si te cae el 44% la venta de pan o la venta de lo que te ofrecen en una panadería y después te va a venir el tarifazo, o sea, es muy difícil que se puedan sostener los costos y los salarios cuando vos tenés por ejemplo, una panadería, claro. ¿no? Claro. Cuando cae el consumo, cuando también se suman a los despedidos por parte del Estado, son un montón de cosas que suman. Porque si fuera un solo sector, dice, bueno, ¿de qué manera se puede esto amortizar? Pero no, son todos los sectores, son todas las medidas juntas. Y también en todo esto que venimos contando de la desregulación, que lo venimos hablando hace meses, hubo un rol muy importante que tuvo que ver con desregular los precios de absolutamente todo. Ahora nos enteramos que el gobierno de alguna manera festeja números totalmente ficticios. ¿Saben de qué? De cuentas bot.
Veámoslo. La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Colapsando qué? Mirá lo que es alimentos, bebidas. Fíjate lo que fue la primera semana de abril. Sí. Supermercados, alimentos, en muchas cosas, Sí. está dando menos Deflación. deflación de entre 3 y 5%. Yo vi el SG que daba 0,4 la cuarta semana. Más positivo. El Jumbo Bot está dando menos 5%. El Jumbo Bot es, para que la gente entienda, un robot que mira, los precios de Jumbo. Y hay uno de Coto también. Sí, hay uno de Coto también. El de Jumbo dio menos 5%. Deflación. La comida diaria, no sé, ahora estoy mucho fideo, mucho arroz, que también está caro, pero bueno. No está igual que la carne. No. Que la carne ni el pescado y demás. Pero bueno, más que nada en eso. En la comida, que es lo fundamental, que es lo que nos hace que vivamos. ¿Qué es la deflación? No tengo ni idea qué es. Caída de precios. Caída de precios. Pero Caída de precios. Antino, caída de precios. esto es en marzo 19, más o menos, sí, por acá. Marzo, 7 días, 5.22. O sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52. Se va a derrumbar la tasa de inflación. Porque ¿qué es lo que pasa? Y yo esto lo adelanté. ¿Viste cuando el tipo de cambio estaba en 1.350 y cayó a 1.000? Dije, el dólar es un indicador adelantado. Porque es un activo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, cuando pase todo el quilombo de la estacionalidad, de lo que es febrero, marzo, abril, se va a caer como un piano la inflación. Loco, ¿estás con fe que esto, septiembre, octubre, lo tenés encaminado? No tengas dudas. Mi nene usa pañales, como tiene autismo, ya tiene 4 años y todavía sigue usando pañal. Y fui la otra vuelta, valía, yo qué sé, 10.000 pesos. Voy ahora, está casi 24.000 pesos. Bueno, rápidamente la cuenta bot Jumbo Bot es la que sale a desmentir que estos números que se utilicen sean números reales. Esta cuenta es un experimento social, nunca analizó precios ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo, pero sí sirvió para una cosa, ver la necesidad que tiene mucho de mostrar resultados que la realidad les niega. La verdad que creo que es uno de los papelones más grandes de esta semana del presidente Javier Milei. Igual, sí. De todas maneras... Dale tiempo. Sí, bueno, sí. No está terminada la semana. No está terminada la semana. No, pero lo grave de todo esto es que haya un festejo también sobre la recesión, o sea, la recesión que está existiendo porque la gente no está consumiendo. La señora, por eso nosotros hacemos este contraste, para mostrar el algoritmo que tiene en la cabeza el ministro de Economía y el presidente Javier Milei contra la calle, y la gente está diciendo, no compro más pescado ni carne porque no puedo pagarlo. Bueno, acá hay un tema que me parece que es peligroso y preocupante, que esto del bot, digo, para que no lo entienden, es alguien que hizo una... instaló una mentira como para ver qué reacción social podía generar, dio los datos a conocer, nosotros acá lo habíamos mostrado cuando lo tuiteó primero Caputo, ¿no? Los de Jumbo, bueno. Ahora, lo que esto despierta es la profunda inquietud de saber si realmente el ministro de Economía y el presidente de la Nación, las medidas que toman, las toman a partir, uno entiende que el Ministerio de Economía toma medidas a partir de números, ¿no? Oficiales. Claro. No, bueno, de números que le dan una evaluación determinada, a partir de los números que tiene, toman determinadas medidas. Bueno, si las medidas lo toman en base a estos números, y la realidad la construyen en base a estos números, todo es doblemente preocupante, porque aparte de malos, son inútiles. Entonces digo, es una combinación letal, ¿no? Sí, claro. Es una combinación peligrosa. Aparte es muy fuerte decir que se va a camino una deflación, porque una deflación no es que redujiste un poco la inflación, no sé, que pasaste de 13% a 7%. Una deflación es que directamente no tenés inflación y te está pasando el efecto contrario, ¿no? Son muy pocos países en los que alguna vez sucedió eso. Bien, de esto se trata, y esto es lo que estuvo hoy durante todo el día circulando, porque lo que Marra alguna vez anunció, por ejemplo sobre Telam, que dijo, hay que terminar con Telam, ¿para qué queremos Telam si tenemos las redes? Bueno, mirá lo que te hacen las redes, ¿no? Mirá lo que hacen las redes. Vamos a una tanda cortita, ya estamos de vuelta.
Estas empresas, a las que les encantaría quedarse con el país, auspician a Eduardo Facherman en Tiempo Facho. Fantabot, el diario de Irigoyen 2.0, para imaginar que en la economía pasa lo que uno dice y no lo que es lógico que pase cuando uno no sabe de economía. Un experimento social no apto para chichipíos. Y MM y Asociados, tradición en manejo de legisladores y rosca política. Si todavía te estás acordando del tío, no te olvides del sobrino. Martín Menem y Asociados. Otra manera de decir, terminaron sus 5 minutos. Mi nombre es Eduardo Facherman, tengo 64 años, duermo 4 horas. En el fondo de la noche a veces pienso, ¿y si fuera al revés? Si tuviera 4 años, ¿dormiría 64 horas? Qué intríngulis, ¿verdad? Estamos en un nuevo tiempo facho y un tiempo facho es un tiempo de cambios. Y para que el cambio sea efectivo y permanente tenemos que desterrar de una vez para todas la culpa. De la culpa nunca salió nada creativo, me decía mi papá, y me encajaba unos mamporros en el valero que me lo convertía en un reloj cucú. Y yo le decía, pará, ¿y yo qué culpa tengo? Él me decía, algo habrás hecho, y me encajaba otro, pero sin culpa. ¿A qué voy con esto? No me vengan a correr con el asunto de los pobres. Primero, porque siempre hubo pobres. Y segundo, Francia. Yo sé que hay pobres porque los veo cuando voy al cajero automático. ¿Es culpa mía? Yo voy con el auto a trabajar, vuelvo y los veo revolviendo la basura, pidiendo que les den de comer, etcétera, etcétera. Y me surge una pregunta que es, ¿y si prueban laburando? Esto si no le digo con esta voz de pelotudo no lo puedo decir. Sí, pero claro, me dirá alguno, justamente es ese problema, que ellos no tienen trabajo y por lo tanto tienen hambre. Y a mí entonces se me ocurre contestar a esta cuestión con una pregunta, como lo hace mi líder, Javo I, virrey y rabino de las Pampas Unitarias, que ¿es culpa mía? O sea, digamos, la respuesta es, por supuesto que no. Bien, si no es culpa mía, entonces yo no tengo por qué hacer nada. Yo sé, porque ya le veo la cara a Borroni, que me van a empezar a hablar de la empatía por el prójimo. Yo el concepto lo entiendo, no sé qué negocio puede salir de ahí. Claro. Pero digamos, el concepto de la empatía por el prójimo la tengo. Es decir, si ustedes quieren comprarles comida, ropa, cosas esas que ellos andan buscando, yo no tengo problema ni me opongo. Pero no con la mía. No con la mía. Porque es mía, con la mía no. Si de última tengo que darle un pedacito de la mía al Estado, bueno, que sea para compartir con uno de nosotros. Alguien que viaje en el subTH, no sé, el padre de algún compañerito de nuestro hijo que va al colegio privado y no le alcanza para la cuota, algún primo medio tarambana que uno tiene que se la juega en el hipódromo, ¿me entienden? Pero recuerden que cuando es plata para nosotros es voucher. Cuando es plata para los pobres, sí, es subsidio. Bueno, ahora, yo sé que uno de ustedes me dirá, pero hay gente que tiene hambre de verdad. Bueno, eso es porque vos no me viste a mí al mediodía si no me pude clavar la barrita proteica de las 10 de la mañana. Ah, no, boludo. Te como un brazo, boludo. Te dejo marcada la postiza en el hombro, olvidate, ¿no? Ahora, yo entiendo que cada tanto es conveniente comprarles a ellos polenta y sémola y todas esas cosas que ellos comen. Y estoy dispuesto a eso. Pero dicen que tienen hambre y uno los ve y están gorditos. No. Es como que no hay calza que los abarque. Yo les digo la verdad, yo tengo campo, tengo animales. Los veo y pienso, si fueran novillos, este sería el momento de faenarlos. Pero hasta que no salga la ley de la libre compraventa de órganos, lamentablemente estamos atados de pies y manos. ¿Qué va a hacer? Habrá que mirarlos con ganas y esperar. Ya va a llegar. Pero mientras tanto, no quisiera despedirme, quiero terminar con el tema de la culpa leyendo un cuento de un escritor amigo, el Casta de la Lana, y se llama La culpa es de la oveja.
Ante la subida estrepitosa del precio de los pullovers y abrigos de lana en general, decidí emprender una investigación para entender quién tenía la culpa de este aumento. Los negocios minoristas me dijeron que el precio ya venía con aumento de fábrica, así que fui a las fábricas de tejidos, eran los mismos de siempre, haciendo el trabajo de siempre, y le echaron la culpa a los vendedores de lana, que la vendían más cara que el año anterior. Fui a hablar con los vendedores de lana y me dijeron que debido a la gran cantidad de cenizas que había arrojado el volcán, había desaparecido mucha vegetación, las ovejas estaban más flacas y como había hecho poco frío, la lana era de menor calidad. Como no podía hablar con el volcán ni con el invierno, decidí terminar ahí mi investigación. La conclusión fue: la lana subió de precio por culpa de las ovejas. Muy bueno. ¿Así la entendés o necesitas que te ponga el cencerro? Mi nombre es Eduardo Facherman, tengo 64 años, duermo 4 horas. Muy bien. Bueno, esos cuentos me gustan mucho a mí, pásemelo esos cuentos. Después le hago una copia, tengo unos con el dibujo, con la ilustración. Sí. Donde dice león, aparece un león. Todo. Nahuel Sosa. Bueno, vamos a hablar hoy de por qué atacan a la uva. Bien. Así que, principalmente en función de las declaraciones de Javier Milei, que las vemos ahora, Fer. A ver. Es decir, lamentablemente en Argentina la educación pública, porque toda es pública, puede ser de gestión privada o de gestión estatal, ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente y llevando a la lectura de autores que verdaderamente han sido verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad, y en especial para Argentina. Digo, yo siempre hago el chiste que si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, y le preguntan quién es Ludwig von Mises, le van a decir que es el 9 de Holanda. Digo, y para otros es el mejor economista de todos los tiempos junto a Murray Newton Rothbard. Eso sí, al barbudo sí lo conocen. Al barbudo alemán, digamos, a ese empobrecedor de Marx, a ese sí lo conocen. Bueno, este es alguno de los ataques, ¿no? de Javier Milei a la universidad pública. También el ataque tiene que ver con el recorte de presupuesto, pero también en el contenido que se expande ahí, se multiplica. Así es, Fer, bueno, mira, ahí lo tenemos al barbudo. Sí. Vamos viendo, ahí está muy lindo, sí. Tenemos al barbudo. Sí. Y acá lo tenemos a Mises, el muy lindo flow. Bueno, a ver, vamos a ver algunas cosas que es importante como para contrarrestar con lo que está diciendo Milei, porque mostrar que es una gran mentira, ¿no? La primera es, a ver, vamos a ver algunas claves, Fer. Vos te debes acordar que en 1918 se hace la reforma universitaria, una reforma muy importante que aparece en la Universidad de Córdoba, y que a partir de ahí las universidades públicas nacionales y la UBA también toman algunos de sus principios que hoy siguen vigentes. ¿Cuáles son estos principios? El primero es la autonomía universitaria. ¿Qué significa autonomía universitaria? Significa que los objetivos y los planes de estudio se ponen en función de los estándares académicos que plantea la universidad, y eso es independiente de las empresas y de los gobiernos de turno, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se trata es de no pensar al conocimiento como una mercancía. Claro. Lo segundo, en la UBA existe libertad de cátedra, algo que en la mayoría de las universidades privadas no sucede. Podés elegir una línea u otra. Exactamente. Libertad de cátedra o cátedra libre o cátedras paralelas son formas de preservar la pluralidad de voces. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, vos y yo nos queremos anotar en una materia, no sé, Economía 1, y puede haber una cátedra que tenga una mirada heterodoxa y puede haber otra que tenga una mirada ortodoxa. Por ejemplo, los autores que le gustan mucho a Milei, los autores liberales, es obligatorio verlo en sociología, en comunicación, en filosofía, lo tenés que hacer. Yo me pregunto al revés, me pregunto si en las universidades privadas o en muchas, los autores peronistas o marxistas son de carácter obligatorio para ver. Tercera cuestión, cogobierno. ¿Qué significa el cogobierno universitario? Significa que están representados los tres claustros: el estudiantil, los profesores y los graduados. ¿Por qué esto es importante? Porque si, por ejemplo, vamos vos y yo mañana y queremos hacer un plan de estudio, presentar una materia, se tiene que aprobar por ese consejo. Es decir, los tres claustros tienen que estar de acuerdo. Entonces, algo que tampoco sucede en la gran mayoría de las universidades privadas.
Todo esto son reaseguros de esa pluralidad de voces. Y el último, los concursos y la evaluación académica. Un docente no va porque le cayó bien al dueño de la universidad. Claro. O al rector. No es que Claro. me cae bien fue Borrón y lo tramo, lo contrato y ya. No, un docente en la Universidad de Buenos Aires tiene que ir a hacer un concurso, a presentar sus antecedentes académicos y tiene una evaluación académica por parte de sus pares. Entonces, esto demuestra a las claras que lo que está diciendo no se sostiene. Pero como sabemos, el gobierno es experto en inventar relatos para ocultar los datos. Bueno, entonces vamos a seguir diciendo por qué la Universidad de Buenos Aires debe ser una de las cosas que mejor funciona en nuestro país. Ahora vamos a repasar algunos datos. Digo, la UBA tiene obviamente una cantidad amplia de datos muy importantes, pero ya de alguna manera forma parte de la identidad nacional, más allá de si fuiste o no fuiste a la UBA. Vos podés no haber ido, pero alguna vez te atendió un médico de la UBA, alguna vez estuviste con un abogado de la UBA, y vos considerás que es importante más allá de si estuviste o no. Como fui a un club de barrio, no puedo no haber ido, pero igual considero importante. La UBA forma parte del 1% de las mejores universidades del mundo. Es decir, está en el top de las 100 mejores universidades a nivel mundial. Está dentro de las 10 mejores universidades de la región. Tiene 5 premios Nobel, 16 presidentes de la nación son egresados de la UBA y cuenta con 64 institutos de investigación. ¿No? Entonces ya con ese ya arranca así con esa presentación. Currículum, claro. Y vamos a ver ahora qué implica este recorte que se está llevando adelante. Acá tenemos otros datos en los cuales lo que podemos ver es que el recorte en la universidad pública es básicamente presupuesto congelado. ¿Qué es esto? Tengo el mismo presupuesto en el 2024 que en el 2023. Ese produjo un recorte del más del 56%, que ahora ya está llegando a mucho más que eso. Y esto hizo que se redujeran las becas. Hablábamos antes de las orquestas, bueno, lo mismo está pasando con los becarios de CONICET, por ejemplo, y que peligren las clases. A ver, acá hay una cosa que es importante para poner como en claro, más recorte es menos calidad académica, porque es menos investigación científica. Hoy hubo un abrazo a la Universidad de Buenos Aires y como bien se dijo antes, el 23 de abril va a haber una marcha. A mí me parece que era importante capaz cerrar con esta idea de que la Universidad de Buenos Aires no la tienen que defender solo los que fueron. Es un patrimonio, porque mañana puede ir tu hijo, puede ir un amigo tuyo. O sea, que la UBA exista es parte de la identidad nacional. Obviamente que hay un conjunto de un montón de otras universidades que han crecido muchísimo, pero bueno, hoy pusimos el eje en la UBA porque fue un ataque concreto que hizo Milei a la Universidad de Buenos Aires. Y me gustaría cerrar con una frase que yo sé que a vos te va a gustar, de Paulo Freire, que decía: la lucha es porque la educación nos enseña a pensar y no porque la educación nos enseña a obedecer. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo además de los recortes a la educación se nos hace bastante imposible el consumir, no el consumir grandes cosas, el consumir lo mínimo y necesario para vivir con dignidad. La Argentina es uno de los países más caros, de verdad, miren. Bueno, a ver, vamos a ver por qué la Argentina, por qué no, digamos, pero cuáles son los argumentos para determinar que los precios en nuestro país son, por ejemplo, iguales a los Estados Unidos. Bueno, volvemos un poco a lo que conversamos hace un rato sobre los precios desregulados, que lo que lograron en definitiva fue que Argentina vaya aumentando absolutamente en todos los rubros hasta convertirse en un país carísimo. Y podés empezar a repasar diferentes ejemplos de lugares del mundo y cuando empiezas a hacer las cuentas, incluso la prensa extranjera está poniendo mucho la lupa en lo que pasa en la Argentina en comparación. O estamos igual o somos más caros, pero la verdad que no sucede, o por lo menos no hay ningún caso donde Argentina sea un país más barato. Vamos a ir al caso de Estados Unidos, ¿sí? Concretamente, en el diario La Nación, para traer un medio, en definitiva, que tampoco vamos a decir que se puede tildar de peronista, progresista, kirchnerista, este fin de semana hizo una nota en referencia a un economista que les va a sonar por lo menos el apellido, Alberto Cavallo.
Alberto Cavallo, hijo del ex ministro de Economía, es un académico de Harvard que hizo en la cuenta X un informe sobre cuánto cuesta hoy en día la Argentina. Y ahí tenemos el destacado de La Nación. Si ustedes ven absolutamente inflación en dólares, cuanto más caro está la Argentina que Estados Unidos, según un economista de Harvard. Ahí está, el académico Alberto Cavallo, ¿sí? Hijo del ex ministro, dijo que el país está igual de costoso que Estados Unidos cuando lo compara a través del tipo de cambio oficial 861 y apenas más barato valuado en lo que es el tipo de cambio blue. Lo que hace él un análisis básicamente de lo que se llaman bienes transables, o sea, por ejemplo, todo lo que se puede exportar. Uno cuando empieza a desgranar el informe observa que, por ejemplo, electrodomésticos Argentina es muchísimo más caro, en lo que son alimentos es igual o un poco más barato, en lo que es combustible está igual, pero en definitiva y en líneas generales Argentina está en este momento prácticamente igual que Estados Unidos. Este es un ejemplo, ¿sí? Pasamos a otro país totalmente distinto, pero no en referencia concreta a un diario, sino que una experiencia vivida, una experiencia del momento. Tenemos al colega Fernando Duclos, conocido como periodista, que estuvo en Venezuela. A ver. ¿Quieren ver qué pasa en Venezuela con los precios? Así es. Lo escuchamos. Bueno, estoy en un supermercado venezolano otra vez. El otro día publiqué un video en un mercado y un montón de tuiteros que no conozco se enojaron. No entiendo muy bien por qué, si yo vi que durante un montón de tiempo la gente publicaba sus fotos y videos en los supermercados. Bueno, es lo mismo que estoy haciendo yo ahora. Muchos me preguntaron por los precios. Vamos a ver, tengo 500 gramos de café para compararlo con Argentina. Ponemos acá la consulta de precios. 148 bolívares, o sea, $4.10. 4.100 pesos argentinos, medio kilo de café. Muchos dirán, bueno, sí, es verdad, es que el café se hace en Venezuela, es lógico que en Argentina sea más caro. Tengo un atún normal, a ver, buscamos el código de barras, lo ponemos acá, 43 bolívares, es decir, 1,20, 1.200 pesos argentinos el atún. Y para cerrar, un kilo de fideos, creo que la pasta está re cara. En Argentina cada vez más suben los precios. Lo pongo acá, bueno, 46 bolívares, un kilo de pastas, es decir, 1.290 el kilo de pastas, 2.400 con el atún, 4.000 con el café, bueno, menos de 7.000 pesos me llevo un kilo de pasta, medio de café, una latita de atún. Bueno, espero que les haya despejado las dudas esto y un abrazo para todos. Bueno, de Venezuela, ¿no? Que siempre fue el cántico. Claro. No vamos a llegar a ser como Venezuela. Exactamente. Bueno, ojalá seamos como Venezuela. Ahora, sobre todo, que Estados Unidos le compra petróleo porque está peleado con Rusia. Allá están diciendo no seamos Argentina. Claro. No nos riamos demasiado, que puede llegar a ser real. Bueno, pero ahí se va viendo, ¿no? Esta realidad. Hoy vi también por las redes estos días la comparación de lo que era de cuánto significaba nuestro salario en dólares durante el gobierno de Cristina Kirchner y cuánto significa hoy, ¿no? Claro, la y cuánto además, salario. claro, cuánto puedes acceder a eso, ¿no? Con esa cantidad de dólares, ¿no? Cuánto se puede acceder. Pero bueno, ahora el gobierno está convencido que tarde o temprano los precios bajan porque baja la inflación. Sí, porque el mercado se va a regular solo, porque bueno, la libre competencia, etcétera. Vamos al país vecino de Chile también. ¿Vieron las imágenes de estos últimos días, las colas eternas para ir a comprar de todo a Chile? Bueno, escuchamos qué es lo que pasa en Chile con los precios. Acabo de gastar unos 18.000 pesos argentinos en Chile en esto. Comida para 3 días y nada rico, ¿eh? Almuerzo, desayuno, cena, así nomás. Ojo, la estoy pasando bárbaro en Chile. Pero acabamos de confirmar que nuestro peso argentino no vale nada. Claro. Bueno, casi un changuito, o sea, mitad de changuito. Pero ¿qué compras en Argentina hoy en día con 18.000 pesos? No, muy nada. poco. Uno va a cualquier supermercado barrial, compras 4 cosas y te gastaste 20.000 pesos, mínimo. Claro. Bueno, esto lo que está mostrando claramente es que en Argentina se ha vuelto un país carísimo, pero en algo tan básico como la comida, lo cual es lo más dramático de todo. Ahora sí, hay algo en lo que claramente tenemos que hacer hincapié, que tiene que ver obviamente lo que vos decías, Borro, con respecto a los salarios, y algo muy preocupante que tiene que ver con las jubilaciones. Y seguimos en este recorrido del mundo para ver qué es lo que opinan en España
sobre las jubilaciones argentinas. Nuevo capítulo, España versus Argentina. Hoy, jubilaciones. En Argentina la jubilación mínima está en 204.000 pesos, o sea, 185 euros. ¿Cómo está la situación en España y qué opinan los jubilados españoles de lo que pasa en Argentina? 185 euros. 185, la mínima. ¿Está allí el poder adquisitivo? Y las cosas valen más o menos como acá. Pues nada, que salgan los argentinos que se manifiesten, como aquí se han manifestado los españoles. ¿Podría vivir con 185 euros al mes? Imposible. ¿Cómo está? Las cosas que todo está subiendo se queda corta. Una vergüenza. Muy poco. Se llevan los de arriba. ¿Cuánto cobra mensualmente? Unos 2.500 euros. ¿Por eso vive bien? Sí, vivo perfectamente bien. 2.000 al mes. Yo vivo bien, pero nada más bien. Que nos quejamos los demás y oye, yo cobro 1.200. 1.300. Bueno, yo ya porque lo tengo todo cubierto, pues me puedo arreglar. Nosotros llegamos sin problema, incluso me da la posibilidad de hasta ahorrar. Argentina tiene ahora la desgracia de tener un presidente nefasto, porque es una ultraderecha terrible y espantosa. La gente se iba a Argentina a hacer fortuna y venían con fortuna. Ahora es al revés. Venimos nosotros para acá a ver si podemos hacer la Europa en vez de la América. Rebelión social. Tirarse todos a la calle. Tenéis que salir a la calle y protestar. Me parece que esa situación es muy precaria para la gente, que yo no sé cómo es posible que vivas tú con 185 euros aquí en España, a los 10 días ya no tienes para comer. Pensarán, Manuki, bueno, esos abuelos son de los que mejor están en España. No, amigos, acá la mínima es de 913 euros por mes y la máxima de 3.700. Heavy, ¿no la diferencia? ¿Qué opinan? Es demoledor, ¿eh? Sí, Manu Buija, que es el compañero que está haciendo estos reportes, que ya hace varias veces, o sea, nos ha presentado diferentes informes en las redes sociales, acá en TikTok, sobre el comparativo de precios. Acá lo que sale a buscar es testimonios de qué opina la gente de si se puede o no se puede vivir con 185 euros. ¿Qué es lo que dicen? No sé cómo hacen para vivir. La verdad que nosotros tampoco sabemos cómo se vive en Argentina con ese dinero. Muy bien. Momento para el señor... ¿Qué hace? No, quiero visibilizar, porque sé que ustedes, por la de ustedes, no lo van a hacer. ¿Qué es esto? Tenemos un nuevo campeón mundial argentino, el señor Mauricio Macri. ¿De qué? Campeón de bridge. Bridge, para ustedes sí, que no claro. saben, significa puente, y puente es lo que construyen los ingenieros, incluso los que tienen comprado el título como Mauricio. Orgullo nacional. ¿No es mucho orgullo nacional? ¿Cómo? ¿No es mucho orgullo nacional? Perdón, es el único presidente que tenemos que ha salido campeón de algo. No vamos a compararlo con Menem, que compraba los penales. No. Es maravilloso. ¿Y la el verdad que merchandising lo hizo usted? el merchandising de Menem lo estamos pensando, sí. Tenemos un muñequito que se hace la señal de la cruz. ¿Pero es verdad estamos esto bien. sucedió? Esto sucedió, es campeón mundial de... Yo sabía, Franco me decía a veces, para algo va a servir. Claro. No sabíamos qué era, porque para los deportes no era, pero bueno, ¿Cómo evidentemente... se juega el bridge? ¿Usted sabe no? Al bridge, no, pero creo que hay que hacer trampa, o sea que él es bueno. Pero lo que sí quisiera es que no nos ninguneen a nuestro presidente, porque mientras ustedes le tiran fardo arriba, tiene un reconocimiento mundial que no lo ha tenido tampoco ningún presidente argentino. Muy bien. Nos vamos a una pausa cortita. A la vuelta les quiero pensé hablar... que iba a venir eso. ¿Qué? Pensé que venía eso que ya había, pero la parte donde lo... Ah, no, sí, muy bien. Está bien, entendí mal yo. Perdón, venga, Fachano. Sí, ahí está, ven que lo nombran. Segundo, es la segunda persona más popular entre los presidentes del mundo. El primero es un Se reveló un indio dato que no donde sabemos muy bien quién es, que tampoco es presidente. Soy el segundo pero presidente segundo con mejor Javier. imagen del mundo. De cualquier manera, Wow. Del mundo. está todo el mundo hablando de eso, estamos todos... A ver qué dice. Y hoy se reveló un dato donde soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo. Dale, ponele. Del mundo, exactamente. Ah. ¿Del Bueno. mundo? Muy bien. ¿Lo habrán chequeado con los bots? Con otros mundos también, incluso, y sigue Sí. siendo él el segundo. Por eso está tan orgulloso. Presi Popu Sí. Bot. Presi Popu Bot, la cuenta. Claro. Bueno, claro, pero es el dato. ¿Quién le dará ese dato? ¿No? Alguien se lo da, porque no creo que lo invente. Aparte, yo creo que lo que tiene Milei es que Milei no miente. No, él repite No, lo que claro, le dicen a repite él. lo que le dice, lo que cree, y por más que eso que cree sea mentira, él no cree, no sabe que es mentira y no cree que es mentira. Está convencido que es verdad. Claro. Bueno, perdón que lo haya interrumpido. No, pero me gustaba que supieran el poder que tiene nuestro, más allá del código. Muy bien, ahora sí, la tanda, y a la vuelta quiero hablarles de Palestina, de la Palestina de hoy. Bueno, les decía que
que quiero cerrar el programa de hoy hablando de Palestina. Y por eso este zócalo que se titula Testigos de un genocidio. Ustedes dirán que lo dice uno, que es un genocidio. Sí, uno lo viene diciendo hace bastante. Pero la Corte Internacional de Justicia de La Haya está investigando muchísimas, me voy a parar, muchachos, acusaciones de genocidio contra el pueblo palestino. A veces los números son esos, son números. Y la matemática tiene eso de quitarle cierta sensibilidad, ¿no? Esto de ciencias exactas, que algunos dicen que es la economía, que es la matemática, nos pone en una posición de lejanía. Cuando uno dice, por ejemplo, que los días son 180. 180 son los días en que el Estado israelí, el ejército israelí, está bombardeando y destruyendo la Franja de Gaza, territorio palestino. 33.100 puede ser un número frío, si no fuesen hombres y mujeres, ancianos y niños asesinados en lo que va en estos 180 días. Les repito el número, que son personas, que son niños, que son madres, que son niñas, 33.100. Entre ellos, 14.500 son niños. 1.000 de ellos tienen amputados una o dos piernas, o las dos piernas. Hay 95 colegas, hombres y mujeres, periodistas asesinados. 484 trabajadores médicos muertos. 197 cooperantes en todo lo que tenga que ver con asistencia a las víctimas del ataque israelí que están muertos. Hay 75.800 heridos. 2 millones de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en la Franja de Gaza. Este es el objetivo, Digo, aquí lo remarco y me detengo. Este es el objetivo. 1 millón de personas hoy, ahora, en este momento, están en riesgo inminente de hambruna. 32 hospitales y 52 centros médicos fueron atacados. 10.000 enfermos de cáncer no tienen tratamiento. 230.000 personas con enfermedades crónicas no tienen acceso a la medicina. 507.000 puestos de trabajo se han perdido. 360.000 viviendas fueron destruidas por los bombardeos. 26 millones de toneladas de escombros. ¿Todo esto es la respuesta al ataque de Hamás? $70.000 toneladas de explosivos. ¿Cuánto? 70.000 toneladas de explosivos. Les decía, la Corte Internacional de Justicia de La Haya está investigando a Israel por acusaciones de genocidio contra el pueblo palestino. Amnesty International denuncia lo mismo. Naciones Unidas denuncia lo mismo. Estamos siendo testigos, aunque no querramos verlo, de un genocidio ahora, en presente. Porque después, cuando pasa el tiempo, analizamos mucho eso, ¿no? Bueno, el genocidio sucedido en tal lado, el genocidio en tal otro, el genocidio. Ahora, en tiempo presente, ustedes, como nosotros, lo estamos viviendo. Todos estos datos son datos que nos ofreció Alfredo Serrano Mancilla a través de su red de Twitter, a quien le agradecemos siempre mucho su trabajo. 33.100 muertos. No es por el atentado de Hamás, atentado que repudiamos por si hace falta nuevamente. No es por el atentado de Hamás. Son más de 60 años de historia. La diferencia es que a partir del atentado de Hamás, Netanyahu, genocida, decidió exterminar al pueblo palestino. No fue por el atentado de Hamás. Fue por su propio poder que se le desmantelaba. Lo de Hamás profundamente condenable, por supuesto, una vez más. Ahora digo, qué triste la humanidad de la que somos partes, que llora simplemente si los niños y niñas que mueren se nos parecen, o si las familias que mueren, madres, padres, ancianos y ancianas, lo hacen en aquellos países
que tenemos como modelos, a lo cual podemos parecernos. Esto es muy triste para la humanidad toda, ser testigos de un genocidio y mirar para un costado. Mañana, si tienen ganas, aquí a las 11, hacemos Sin Lugar para los Débiles. Los esperamos. Chao, gracias.